Bueno, queridos amigos que nos siguen en el canal Tiempos de María, tengo el agrado y el honor de estar en casa de nuestra querida amiga Olga Gajardo, quien nos ha dado un testimonio muy bonito con la Virgen de Peña Blanca y hoy vamos a tomar como la segunda parte, podríamos decir, de ese testimonio. ¿Cómo está, querida Olga? Muy bien, Freddy, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy feliz de estar acá compartiendo con usted en esta casa que después nos va a comentar quién estuvo durmiendo en esta casa. Ya. Bueno, partamos entonces conversando sobre estas experiencias que usted ha tenido con la Virgen. Ya en la entrevista anterior con Miriam, usted comentaba esta iluminación de conciencia, que sin duda eso le hizo cambiar su vida, ¿cierto? Fue una gran experiencia. Más que una experiencia, fue una gran conversión. O sea, en mi caso fue una conversión de extremo a extremo. Muy bien. Ahora yo le voy a preguntar sobre algunas experiencias con respecto a Peña Blanca. Por ejemplo, usted me contó su experiencia de ser testigo de ver los estigmas en el vidente Sí. brotar. Eso, ¿qué le diría usted, por ejemplo, a la gente que cree lo que dijo en algún momento el sacerdote Fernández, que él se ponía unos globitos y los reventaba para hacer un show? A ver, primero que nada, yo vi después que se produjeron los estigmas. Pero yo lo que le diría al sacerdote con mucho respeto, como me merecen todos los hijos predilectos de la Santísima Virgen, que ideal sería que se preocupara de documentar con personas que hayan vivido las apariciones. Porque cualquiera que vivió las apariciones le va a decir que eso es falso. En mi caso personal yo vi. Y fue más impresionante todavía porque fue después de la aparición, Miguel Ángel había sufrido los estigmas durante la aparición, y después de la aparición a mí me llamaron justamente para que fuera testigo. Y estaba Miguel Ángel en una como carpita que se colocaba al costado del lugar de las apariciones, porque quedaba muy agotado. Después de... Después de la aparición quedaba hecho un trapo, quedaba muy, muy agotado, como muy cansado. Y estaba ahí, realmente no estaba bien, bien, muy, muy debilitado. Y estaba el doctor Alan Rojas, que lo nombro porque él nunca ocultó, un dermatólogo, que atendió muchas veces a Miguel Ángel a raíz justamente de todos estos estigmas que tenía. Y de hecho me llamó el doctor Rojas y me dijo, ven, me dijo, quiero que seas testigo. Y me acerqué y estaba Miguel Ángel todavía estaba muy, a ver, se notaba que había sufrido mucho y estaba como muy agotado. Entonces estaba ahí sentado, lo tenía sentado acá con los ojos cerrados. Y se acercó el doctor Rojas y yo con él, y nos colocamos sobre la cabeza de Miguel Ángel. Entonces el doctor Rojas le abrió el pelo con las manos, que lo tenía, el pelo estaba con sangre, toda la parte en la mitad de la cabeza, más o menos aquí. Se lo abrió hasta que llegó al lugar por donde salía la sangre, que era una herida bastante grande, una cosa redonda, era una cosa redonda que tenía como cuando uno le mete no sé, algo gordo y lo saca así, que se salen como puntitas de piel por fuera. Y estaba sangrando esa herida. Entonces el doctor Rojas le puso las manos sobre el pelo, le aplastó el pelo, y nos quedamos ahí esperando, y ante mis ojos, y yo soy católica, se lo han dado cuenta, y le tengo mucho temor a ofender a Dios, así que no estaría dando este testimonio si no fuera. Ante mis ojos, yo vi como esa herida, que no era chica, que sangraba, empezó lentamente a disminuir su tamaño, se empezó a cerrar, a cerrar, a cerrar, y ante mis ojos se cerró y dejó de sangrar. El doctor Rojas le limpió bien el pelo con un pañito con agua, bien, bien, bien limpio, bien limpio, bien limpio, y ahí nos quedamos un ratito más y nunca más le sangró. Entonces, si alguien dice lo que me comenta que él decía, o
está mal informado. Quiero pensar que está mal informado, pero en cosas tan delicadas como esto creo que ninguna persona, menos si es católico, no tengo idea si él es católico, puede arriesgarse a afirmar algo que no le consta, porque no le puede constar, porque no es cierto. Entonces, yo digo que el santo hay que tener temor de Dios, tener cuidado, y si no le consta algo, es preferible que no lo diga. Que se colocara bolsitas de agua debajo del pelo para que cuando él se le antojara la bolsita de agua se reventara y se le diera sangre, realmente. Perdón, pero es casi ridículo. De verdad no es cierto. O sea, lo que yo vi es lo que yo les relato ahora. ¿Qué sintió usted cuando vio eso? ¿Sintió Es que la sensación era de estar abrumada. O sea, uno no está acostumbrada a ver las cosas celestiales en el fondo. Entonces, por una parte, una pena muy grande por este niño que se veía que estaba sufriendo mucho, transpiraba, pero terrible, gemía mucho todavía. Y era una mezcla de no poder consolarlo, impactada por esta cosa sobrenatural del cielo que uno no se sentía digna de estar viendo, de estar viviendo. Un dolor inmenso porque uno está acostumbrado a ver a Jesús crucificado en un crucifijo de madera o en un crucifijo de, no sé, de un material muy bonito en las iglesias, pero lo ve ahí pacífico. Y cuando uno ve a un ser humano sufriendo algo que se supone es similar, una pequeña sombra, diría yo, porque un atisbo de lo que fue la pasión? El corazón se desgarra. Se desgarra. Mm. Y le digo sinceramente, o sea, Rey, yo soy conversa, yo me convertí en Peña Blanca. Y por lo tanto no tengo ninguna duda sobre la veracidad de la aparición. Pero sobre ese caso específico, eso es lo que yo vi. Sí, debió haber sido impactante. No, terrible. Y una mezcla extraña, porque estás ante lo sobrenatural que de por sí te abruma. También está la parte humana, que eran deseos de consolar a este niño que se veía que estaba sufriendo mucho, pero era como irreverente y al mismo tiempo pensaba, esto es una partícula minúscula de lo que nuestro Señor tiene que haber sufrido. Entonces, claro. Sí. Bueno, también usted me comentaba fuera de cámara de que también le tocó ver lagrimar frente a sus ojos, usted vio lagrimar, y eso también es prueba de que no es un truco humano, que también alguien podría haber dudado que no, que todo esto fue un chantaje, pero usted vio llorar una imagen de la Virgen María, sí. Sí, a ver, cuéntenos, ¿cómo y dónde fue eso? A ver, fue una imagen de la Virgen de Fátima, la advocación de Fátima. Fue antes, previo a una procesión que había el 13 de mayo en Peñablanca. Y habíamos llegado a los de Santiago en un bus y generalmente sucedía cuando la aparición era en la tarde, llegábamos más temprano a la casa de Yayita. Los que son peñablanquinos se van a acordar de la Yayita, muy querida. Que era una casa de peregrinos donde nos recibían con mucho cariño y nosotros llegábamos y almorzábamos, qué sé yo, íbamos al baño, en fin, sobre todo los que éramos de lejos, que viajábamos a Peñablanca. Que en ese día habíamos llegado, antes de la hora del almuerzo, la aparición era a las 3 de la tarde, de un 13 de mayo. Y por lo tanto había una imagen de la Virgen de Fátima, más o menos como el tamaño de esta que tengo acá atrás. No sé si la puedes ver ahí. Sí. O sea, era así, chiquita, no era una imagen grande. Y estaba sobre la mesa, la mesita de centro del living de la Yayita. Ahí está paradita, la mesita de centro, una mesita ratona, o sea, una mesita de patitas cortas, una mesita de centro de living. Y ahí estuvimos esperando, conversando, hasta que ella almorzar. Entonces todas se pararon, se fueron,
Y yo me quedé un ratito ahí observando a la Virgen y de repente noto que tenía los ojitos como pozos. Me llamó la atención, así que me acerco más a la imagen y efectivamente tenía los ojitos llenos de lágrimas. Entonces me acuerdo que me hinqué porque me impactó mucho y se le empezaron a poner rojos los ojitos. O sea, es como cuando una persona se va a poner a llorar. Como que se le hinchan un poco los ojitos, ¿sí? Y lentamente, porque eso sí fueron varios minutos, hartos minutos, en que se empezó a acumular en un ojito, del ojito derecho, se empezó a acumular un poco más de lágrima, hasta que finalmente ya una lágrima se deslizó por la mejilla. Y yo ya a esta altura empecé a gritar, está llorando la Virgen, está llorando la Virgen. Todos los que estaban, se habían ido al comedor, llegaron todos corriendo, y dentro de ellos estaba el doctor Alan Rojas, que era dermatólogo, muy fiel creyente de Peña Blanca, una gran persona. El doctor Rojas lo conocí personalmente y le tenía mucho cariño. Y él, como dije, era dermatólogo. Así que él andaba preparado, porque la Virgen estaba llorando en varias ocasiones. Y él andaba preparado y andaba con unos pañitos esterilizados, chiquitos. Y así que inmediatamente sacó uno y le secó, sobre todo la lagrimita que le iba corriendo a la Virgen, sacó. Y bueno, después lagrimó otro poquito, ya después paró, pero ahí estábamos todas rezando, otras llorando. Es muy impactante ver a una imagen llorar, porque si uno tiene una persona al frente que está llorando, uno la abraza, la consuela, le hace cariño, pero una imagen, ¿qué hace uno con una imagen? Sabiendo que está llorando porque la Virgen está sufriendo. Es una experiencia muy tremenda. Posteriormente el doctor Alan Rojas nos informó que había llevado al laboratorio los pañitos y que efectivamente era, y venía un nombre de estos nombres científicos, todos, de lágrima humana. Así que eso lo entregó él con todos los antecedentes que se entregaban en ese tiempo para que se guardaran como testimonio para el día de mañana, dar prueba de que efectivamente una imagen de la Virgen había llorado lágrimas humanas. Esa es Qué bonito. experiencia. Qué bonito. Y bueno, triste a la vez, pues, triste a la vez porque por algo la Virgen llora. No, tremendo. Mira, si hay algo que recuerdo que tengo yo doloroso, es eso, porque si tú tienes a una persona, uno ama a la Virgen. Yo la amo, le debo todo a la Virgen María. Y si tú ves a un ser que quieres, que está sufriendo, que está llorando, tú lo abrazas. Lo abrazas, lo consuelas, le haces cariño en el pelo. Pero ¿qué haces con una imagen de yeso? Entonces es como bien, ¿cómo te consuelo, madre mía? Entonces, bueno, todos nos poníamos a llorar, humano, responder llorando también, porque ¿cómo la consolabas? Yo recuerdo esa sensación de ¿cómo te consuelo, madre mía? Bueno, y bueno, pasamos también a estos detalles. Una mamá siempre tiene detalles con los hijos. Bueno, una mujer se caracteriza por detalles. Y usted me comentaba que en una ocasión usted fue invitada y un gran grupo de personas a pasar a comer algo a una casa y después se dieron cuenta de que era algo tan poquito y que se multiplicó. A ver, cuéntenos un poco esa experiencia. La multiplicación del pollo se llama eso. Sí, un nuevo milagro. Sí, mira, fue después de una aparición de las tantas, yo no tengo recuerdo de cuántas fueron, cada una más hermosa que la otra, pero fue una que fue tarde, en la tarde, era invierno, entonces oscureció muy temprano. Y ahí nos habíamos juntado un grupo y ahí se produjo algo, Freddy, que te lo voy a comentar, porque en el cerro no habían diferencias de ningún tipo, ni de edad, ni de posición social, nada. Eran todos naturalmente hermanos. Yo tengo ese recuerdo muy bonito. Ahí nadie se fijaba si el otro no andaba muy aseado, o si el otro andaba medio tirillantito. Daba lo mismo, nadie se preocupaba de eso.
Y lo cuento porque en el grupo que vivió esta experiencia había una señora que era suplementera. Para los que son jóvenes, suplementera es una señora que anda vendiendo ejemplares del periódico, del diario del día. Del periódico, ya. Claro, esos periódicos de la tarde salían que era más tiempo. Ella en una serie andaba voceando sus periódicos y muy sencilla, muy moderna. Bueno, sucedió varias veces en Peña Blanca que la Santísima Virgen, en su amor tan inmenso que nos tenía, había una aparición, la terminaba y volvía 3 horas después. Había otra aparición. A mí me tocó a veces tener hasta 3 apariciones en un día. Y en esa oportunidad ella dijo, como muy mamá, era, no sé, era tarde, dijo que ella se iba para que sus hijos pudieran ir a comer, que pudieran ir a alimentar, dijo mis hijos, para que mis hijos se alimenten. Y volvía como 3 horas después, otra aparición. Y había una señora que dijo, oye, dijo, yo vivo en Viña, tengo un departamento en Viña, así que todos los que quepan arriba en la camioneta, vamos al departamento y ahí de alguna manera nos vamos a tomar un cafecito. Así que un choclón, nos subimos arriba y partimos al departamento y entramos. Yo no sé, pero creo que debemos haber sido unas 15 personas, creo. Ya pues entramos, entonces dijo, ya hay café, hay agüita, dijo, oye, en el refrigerador queda parte de un pollo. Así que sáquenlo y las que alcancen coman lo que queda el pollo. ¿Ya? Ah, sí, que salió el pollo volando, qué sé yo, comiendo pollo, en fin, porque muchas llevábamos casi un día ahí, porque éramos de lejos, no sé, cualquier cosa. Y ahí no había nada para comer, nada. Comimos todo y dijeron, ya es hora de irse, nos vamos, la otra aparición, ya, todo arriba a través de... Era una tremenda van la que tenía, todo arriba de la van. Y la señora suplementada ahí, fascinada, metida entre mí. Y nos de vuelta a la aparición. Muy, como siempre, maravillosa. Y cuando veníamos bajando de vuelta, ya terminó la aparición, todas felices, venía una cosa, pero de una alegría con que bajaba uno y qué nostalgia más grande. Y veníamos bajando, un tremendo choclón. Y empezamos a conversar y empezamos a descubrir que casi todas las que estaban ahí habíamos comido pollo. O sea, ni aunque hubiera sido, no sé, 10 pollos o no sé cuánto, habíamos podido comer porque éramos un montón. Y lo que quedaba en el refrigerador era un poquito más de la mitad de un pollo. Y bajamos y si yo comí 3, yo comí una litra, yo una ratita, y ese pollo se llevaban 2 alas, no, yo también comí alas. Y llegamos a la conclusión de que la Santísima Virgen hizo el milagro de la multiplicación de los pollos, porque no sé cuántas fueron las que comimos. Y yo me acuerdo que yo comí hasta quedar satisfecha, o sea, no es que haya comido, mira, dame un poquitito a mí, una cucharadita para acá, no, todas comimos hasta quedar satisfechas. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es muy bonito. Yo al comienzo les dije que acá durmió alguien. Cuéntenos, a ver, ¿quién es ese personaje que quedó ahí como en la incógnita? Bueno, yo creo para los que están familiarizados con la espiritualidad, la verdadera vida en Dios, cuya instrumento de Dios es Basula Riden. Una de las veces que Basula estuvo 3 veces en Chile, y una de las veces, la tercera vez que estuvo, yo tuve el tremendo honor de que ella se viniera a alojar en mi casa. Entonces estuvo alojando en mi casa los días que estuvo acá, que fueron como 3 días, porque nunca venía por más tampoco, andaba por todos lados. Así que estuvo acá y recuerdo que la primera noche que alojó, el vuelo llegó tipo 11, 12 de la noche. Así que llegó, se tomó un té, a acostarse. Y yo obviamente le cedí mi pieza con mi cama, porque era la mejor cita de la casa. Y el día siguiente, cuando bajó a desayunar, me dijo, "Great bed", tremenda cama en el fondo. Bueno, eso fue el año, no sé qué año sería, pero eran unos 20 años, una cosa así, o 15 años atrás. Bueno, yo hasta el día de hoy duermo en la misma cama,
Mientras no me caiga a pedazos, sigo durmiendo en esa cama porque creo que Basula va a ser algún día santificada, así que yo quiero dormir en la casa de un santo. Mm. ¿Y qué escribe Básula? Basula Lidén Basula. es el instrumento de nuestro Señor en la espiritualidad que se llama la verdadera vida en Dios. Es una espiritualidad, yo diría más meditativa. Ella recibió mensajes de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen también, pero principalmente de nuestro Señor Jesucristo y de San Miguel Arcángel por más de 20 años. Diría yo desde el año 85 hasta el 90 y algo, 92 por ahí, algo así, no estoy segura en este minuto. Yo creo que muchos de los que puedan estar viendo esto o escuchando esto, algo han escuchado de la verdadera vida en Dios. Y Basula es el instrumento del Señor para esa espiritualidad. Y cuando ella vino 3 veces a Chile. Y la tercera vez que vino, estábamos con las arcas muy peladas, entonces no pudimos llevarla a un hotel. No teníamos mucho como para... Preferimos privilegiar que es en esa oportunidad la charla la dio en no sé cómo se llama, pero es al lado hay un templo ahí en una gran iglesia que está en Camin con Alameda. No me acuerdo cómo se llama este minuto, es inmensa, inmensa. Y al lado es un colegio. Y en ese colegio, en esa oportunidad dio la charla azul. Muy, muy, muy... Es una espiritualidad muy bonita que está en todo el mundo. ¿Hubo presencia de sacerdotes católicos en esa charla? Sí. ¿Y qué opinaban ellos de la Bueno, visita de una mística acá en los Chile? sacerdotes católicos que iban, ellos creían que realmente era una manifestación de Dios, del Ya. Señor. Hay los mensajes de la verdadera vida en Dios son, por ahí tengo los libros, son 2 volúmenes grandes y uno chiquito y son preciosos. Y en el fondo es un llamado de los últimos tiempos del Señor y de la Santísima Virgen a la conversión. A un mundo que está bastante desacralizado, o sea, está... Entonces es un llamado del Señor, por la misericordia del Señor, que quiere salvar hasta el último de sus hijos a la conversión. Y la conversión es vivir una verdadera vida en Él. Ya. ¿Cómo se logra eso según los mensajes a Básula? ¿Cómo se logra vivir una verdadera vida? A través de los mensajes de Él, que son muy llenos de amor, uno aprende a vivir con Él siempre en el corazón, siempre en la mente. O sea, no es que uno se vuelva todo el día de Salmo herido, no, es vivir siempre con Él en el corazón y haciendo todo pensando en Él, pensando en la Virgen, pero sobre todo pensando en el Señor. Entonces, teniéndolo siempre en el corazón. Y yo aprendí con eso que uno se le hace mucho más fácil todo, porque cuando, qué sé yo, en fin, se da la oportunidad, por ejemplo, un grupo que estamos pelando, uno ya se acuerda. Esto no le gusta hacer. Porque él dijo cómo le dolió esto, cómo le dolió esto otro. Entonces, los mensajes de él son una comunicación muy íntima con el alma. Yeah. Entonces uno aprende a no hacer las cosas porque no le quiere dar un dolor. ¿Y no bastan los evangelios? ¿Por qué surge esto? ¿Acaso? Yo te puedo dar mi indignísima opinión personal nomás. Los evangelios son muy bonitos porque te cuentan lo que pasó, lo que hizo el Señor. Pero aquí Él te habla y te dice, hijo mío, hija mía, te dice cuánto te ama, te
te pide las cosas. No, mira, uno lo empieza a leer y aparte que se derrite, dice, pero ¿cómo puedo ser tan, qué sé yo, y tratar de ser un poquito para no ofenderlo, para que no sufra, porque él ahí te hace sentir cómo le duele cuando uno lo olvida, cuando uno hace cosas que uno sabe que no son del agrado de él, cómo le duele a él. Ya, Él no es tanto que se enoje, no, le duele. ya. ¿Y qué conexión tiene Peña Blanca con Basula? Bueno, si no fuera por Peña Blanca, yo no habría llegado a la verdadera vida en Dios. Ya, ¿qué tiene que ver eso? A ver, explíqueme. Porque yo me convertí en Peña Blanca. ¿Ya? Y en Peña Blanca aprendí a amar a la Virgencita, a amar al Señor, a vivir, tratar de vivir una vida que no los ofenda. Pero la verdadera vida en Dios es una relación íntima de Dios con el alma. Entonces, lo que habla a uno le llega hasta el fondo. Entonces, es una cosa de un amor ya, pero desbordante. Entonces, ya no es tan frío esto de, no puedo hacer esto porque... No, ¿cómo le voy a dar yo este dolor? El que me ama tanto. Y yo voy a hacer esto cuando sé que le duele. No lo hago. Entonces, es una cosa como el amor en carne y vida. Ya, perfecto. Bueno, y Basula vino a Peña Blanca. A ver, cuéntenos. Sí. Vamos a mostrar una fotito, Eso ¿cierto? te iba a decir, si quieres te das paso, Freddy, espérate. Pero yo acerco la cámara. ¿Tú lo acercas ya? Sí. Entonces, acá tenemos a Basula en la capilla y en el fondo se ve al padre Contardo, Sí. ¿cierto? Y arriba también. Aquí está dentro del jardín. Está dentro con el padre Contardo y no me acuerdo cómo se llama el otro padre, que ya falleció también. Pero él venía con el ella, padre ¿no? Contardo. Ah, con el padre Contardo. No, tienes razón. Miento, perdón. Sí, él venía con ella. Ya. ¿Sacerdote católico o...? Católico. Ya. Católico. Sí, eso se me olvidó, Freddy. Que la verdadera vida en Dios es una espiritualidad ecuménica. Ya. Que es bien importante eso. Ahí estamos en Grecia, allá arriba. Acá. Sí, una peregrinación que se hizo a Grecia. ¿Y acá usted está recibiendo alguna Ahí bendición sí, o algún mensaje? No. Lo que tiene Basula en la mano es un crucifijo que ¿Ya? había sido besado por Jesús. Ah, ya. Y Basula solamente te lo ponía sobre la frente, ella no bendecía, te lo ponía sobre la frente ¿Ya? y no te puedo comentar lo que eso era. Ya. Porque sentías que te derretías entera. Ya. Y también ella vino con su esposa, aquí está su esposa. Sí, ahí está, bueno, esos son los últimos años, eso es de hace pocos años en Grecia. Ya. Y ya estaba ya bien decaído. Ahí arriba la misma... Ya. ¿Y ella qué opinión tuvo de Peña Blanca, ya que ella fue al lugar? Mira, ahí está, claro, tú la ves. Sí. Entonces ella, lo único que comentó cuando venía en total silencio, nosotros nunca, siempre respetamos mucho eso. Y lo único que comentó cuando veníamos saliendo, dijo Jesús y María estuvieron acá. ¿Ella en qué parte estuvo ahí? ¿Estuvo en la capilla? Estuvo en la capilla. ¿En la parte subterránea? ¿O no? Nunca subimos. El padre Contardo entró con ella, tuvieron mucho rato adentro. Yo creo que sí éramos todos abajo. Ya. Creo que sí, creo que después nos enteramos. Y básicamente, aparte de conocer el lugar y estar ahí, básicamente estuvo más abajo que en otra parte. Esa fue su conclusión, que estuvieron En el viaje de regreso de Peña Blanca para acá, que todos los que han ido saben que no son 10 minutos ni mucho menos, solamente lo único que dijo, venía con los ojitos cerrados, y lo único que dijo Jesús y María estuvieron acá. Bueno, confirmado además. Me bastó y me sobró, o sea, Claro. A ver, me encantó porque era una confirmación, una reconfirmación de lo que yo siempre supe, porque si ella no hubiera estado en Peña Blanca, yo nunca me habría convertido. Claro. Y vivía la vida loca, entonces yo nunca jamás voy a tener ninguna duda de
que la Virgencita estuvo en Peñalanga, nunca. ¿Y que todavía está, cree Todavía usted? está. Y que ella dijo, yo estaré aquí hasta el fin de los tiempos. Ya. Lo dijo, Lo dijo, lo mira. dijo. Yo estaré con ustedes en la última aparición en que llorábamos como una Magdalena todos, porque sabíamos que era la última aparición. Ah. Ella lo dijo, se despidió y todo. Yo me acuerdo que llevamos las imágenes, para que ella bendijo, en fin, y dijo, yo estaré aquí hasta el fin de los tiempos. ¿Qué le diría usted a testigos que todavía no dan su testimonio, por ejemplo? ¿Usted los motivaría a dar testimonio? Sin duda. Yo creo que es lo menos que podemos hacer. Yo pienso, es la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, que se dio la molestia de venir acá a Chile, un país de este porte, que apenas se ve en el mapa, que no nos caracterizamos por ser extremadamente religiosos, a advertirnos, a avisarnos, a rogarnos, porque ella lloró muchas veces la Virgen. Y había mucha gente tuvo experiencias muy lindas con pañitos que tenían lágrimas de la Virgen, porque sus hijos no querían. ¿Y usted conoce algún testimonio de alguien, amiga suya, que ya no esté viva, que ya no pueda dar testimonio? La mayoría. Ya, pero que usted pueda a lo mejor hablar en nombre de esas personas que ya no están. ¿Algo que recuerde? Sí. Ahora, no supe de personas, sí, que la vieron a la Santísima Virgen, pero nunca tuve un testimonio así concreto y bien, digamos, contundente, pero sí, mucha gente la vio. Mucha gente la vieron de diferentes maneras. Hubo una oportunidad que la vieron con diferentes advocaciones. Entonces, una la veían de Virgen del Carmen, de Virgen de Fátima, otra la veían de Virgen de Lourdes, otra de Virgen de Guadalupe. Es como que la Virgen nos está diciendo que en Peña Blanca se concentran como todas las apariciones, o los mensajes coinciden con todos los... Yo creo que Peña Blanca es una recopilación, porque Peña Blanca es una de las apariciones con mayor número de apariciones, valga la redundancia. Porque la cantidad de apariciones sí fueron muchas. Lourdes creo que fueron 6. Fátima, no sé, poquita. Pero aquí son un montón. Yo me acuerdo de un sacerdote italiano que vino y dijo, esta es la aparición más grande de todas las apariciones marianas. Era italiano. Ya. Por la cantidad y dijo, por el número de apariciones, por la cantidad de milagros y las conversiones. Hubieron muchas conversiones, muchas confesiones que se daban ahí. Claro. Muchas conversiones. Muchas. Gente, hace poco, para un año, menos de un año, que yo fui a las misas que se hace allá y andaba una niña porque iba de pasada, porque ella se iba yendo. Y venía de Suecia. Y yo le pregunté, y me dijo que había escuchado hablar de esto y se había empezado a interiorizar y había creído al tiro. Mire, y vino de tan lejos. Y vino de tan lejos, nada más que a este santuario porque se había aparecido la Virgen en tiempos modernos. En estos tiempos, en este siglo. Sí. Nadie nunca pregunta por el vidente o qué pasó con el vidente porque a las finales no importa. Si esa es la parte que digo, como la gente no entiende. Claro. Fue un instrumento. Y yo no sé si te puedo decir, Freddy, ahora, en la Salet, lo que te cuento, los videntes de la Salet, Maximino y Melania, que ella terminó en un convento, se hizo monjita, y Maximino murió botado en la calle borracho, porque son instrumentos. Y yo creo que el Señor los elige justamente imperfectos para que se note más que es imposible que sean ellos fingiendo algo. Sí. Bueno, la figura del padre Miguel Contardo también podríamos decir que
Fue una persona que ejemplar, Santo, podríamos decir, un ¿cierto? santo, un santo. Para contar, un santo sufrió mucho, mucho, mucho. Un santo, un santo. Bueno, dejamos entonces esta entrevista con una invitación, como ella decía, ir al lugar, conocer para quienes todavía no van y que den testimonio los que todavía no se atreven. Y que recuerden una frase que dijo la Santísima Virgen, para que tratemos de consolarla. Esta aparición será aprobada, pero será demasiado tarde. Nunca supimos tarde para qué, pero ella lo decía llorando. Llorando. Bueno, muchas gracias, estimada Olga. Freddy, muchas gracias a ti. Nos despedimos del público también. Dios Muchas los bendiga a gracias todos. por seguirnos. Sí. Adiós. Adiós.